¿Cómo están todos? Saludos y bendiciones para todos nuestros queridos amigos y hermanos, principalmente nuestros amigos de la Torre de Oración, alumnos de la Escuela Online de Oración del Instituto Bíblico Buenas Nuevas. La verdad que me da mucho gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Estamos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos llamada ¿Con qué quiere ser guerrero de oración? Y que espero en el nombre de Jesús que esto pueda traer mucha luz, revelación y enseñanza sobre el importante ministerio de la oración e intercesión. Yo le doy gracias a Dios y alabo al Señor porque en estas últimas décadas el cuerpo de Cristo ha sido bendecido con mucha revelación y enseñanza sobre este importante ministerio. La oración e intercesión es algo poderoso. Muchos hombres de Dios que tienen ministerios fructíferos pueden decirlo, pueden dar testimonio de lo que Dios está haciendo a través de esta arma tan poderosa que es la oración y la intercesión. Por eso hoy quisiera compartir contigo algunos conceptos importantísimos. El ministerio de la oración es comparado también con el arte de la guerra. Cierto líder una vez dijo que si tú pudieras relacionar la vida cristiana con elementos de la vida, tú vas a poder decir que es muy parecida a los eventos deportivos o al arte de la guerra, porque hay una gran analogía, hay muchos paralelos y todo lo que aprendemos en estas dos esferas de influencia tienen mucha revelación y mucha analogía con nuestra vida espiritual. Quiero hablarte ahora sobre el poder de la oración y qué significa ser un guerrero de oración. Mucho se ha oído hablar en este último tiempo sobre ser guerrero de oración. Gracias Señor, demos gracias a Dios por ello. El punto aquí de lo que quiero decirte es que necesitamos entender de qué se trata esto. Amén. En primer lugar te quiero hablar sobre uno de los atributos de Dios, uno de los tantos nombres de Dios. Él es conocido como Jehová de los ejércitos. El Señor es conocido como varón de guerra. Muchos de nosotros no nos olvidamos de eso. Por eso es importante estudiar y conocer los nombres de Dios. Los nombres de Dios demuestran las características, los atributos, la esencia de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? Él es llamado como Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz. Él es llamado como Jehová Tsidkenu, el Dios de nuestra justicia. Él es llamado también de Jehová Jireh, el Dios, nuestro proveedor. Muchos nombres vamos a encontrar. Te puedo dejar aquí un link con una lista de todos los nombres de Dios. Tanto Dios como Jesús. Encontramos muchos nombres a Jesús, al Espíritu Santo. Pero uno de los nombres y atributos que tiene Dios es conocido como el Señor de los ejércitos. Él es varón de guerra. Él es Dios fuerte. Él es todopoderoso. En Éxodo capítulo 15, 3, la palabra de Dios dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros servimos a un Dios que Él es guerrero y que hay una gran guerra. Existe una guerra entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Por eso tenemos que entender bien que servimos a un Dios que está involucrado en una gran guerra. Una gran guerra sobre las almas perdidas, una guerra por las almas perdidas, una guerra por la salvación de la humanidad. Y Satanás tiene todos esos objetivos. Él viene como un ladrón para robar, matar y destruir. Entonces, Jehová es conocido como varón de guerra, el Señor de los ejércitos. Significa hordas, tanto de ángeles como de hombres. Él es el Señor de los ejércitos del cielo y de los habitantes de la tierra. Y ese nombre es expresivo en majestad, poder y autoridad de Dios, y muestra que Él es capaz de llevar a cabo lo que determina hacer. Queremos ser guerreros de oración, necesitamos recordar que nuestro Dios es un Dios guerrero, pero Él es también un vencedor invicto. Él no pierde ninguna guerra. Cuando el pueblo de Israel
entraban en un conflicto armado. Muchas veces la mayoría de las guerras fueron ganadas, pero muchas guerras fueron perdidas de una forma catastrófica. Siempre había una causa. Había una causa espiritual, a veces una desobediencia, una brecha que se abría. Había muchos motivos, la falta de unidad, la falta de preparación, la falta de visión, muchos motivos por los cuales se pierde una guerra. Pero muchas veces el pueblo de Israel perdía guerras por sus pecados, por sus desobediencias, y la bendición del Señor no podía estar con el pueblo de Israel. Una de las guerras más absurdas que se trababan eran guerras prácticamente sin armas, donde el Señor las vencía. Y eso es algo que tenemos que entender. Dice que la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. De todo eso vamos a ver en esta serie, con que quieres ser guerrero, porque muchos de nosotros tenemos el deseo, el llamado a una vida de oración y el poder entrar en el ministerio de la intercesión, que está relacionado con batalla espiritual, pero es muy peligroso entrar en un ministerio teniendo una total falta de conocimiento. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios perece porque le falta el conocimiento. Por eso necesitamos tener la humildad y un espíritu enseñable para poder dejar que el Señor nos revele, nos muestre estos principios espirituales tan importantes para poder vivir nuestra vida de oración. La vida de oración es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida y ella es poderosa y nosotros podemos ver resultados extraordinarios a través del poder de la oración. Déjame contarte algo. Por muchos años que le serví al Señor, siempre tuve una actitud pasiva ante las circunstancias, las adversidades que se me presentaban. Siempre tuve una actitud fatalista, pensando de una forma errónea que cuando surgía un problema, cuando se levantaba una tempestad en mi vida, cuando había algún problema considerable, que era la voluntad de Dios para hacerme más fuerte, para procesar mi carácter. Amén. Es verdad que Dios usa todas las situaciones y todas las cosas ayudan a bien. El problema es cuando nosotros atribuimos que todo es la voluntad de Dios en nuestra vida y no tenemos el discernimiento espiritual, la sabiduría para entender que los ataques del diablo no tienen nada que ver con Dios, son apenas la oposición del diablo. Podemos ver y entender todo esto en la historia de Daniel, cuando Daniel ayuna y ora y busca al Señor por 21 días y tiene una fuerte oposición espiritual. Aprendemos de esa historia que la respuesta de Dios había sido inmediata para él. Vamos a encontrar esa historia en el libro de Daniel. Cuando el ángel se le presenta a Daniel, él le dice que había tenido una oposición espiritual. La respuesta ya estaba en camino desde el momento que había orado. Por eso nosotros no podemos menospreciar esto. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y ese es uno de los graves problemas que muchos de nosotros tenemos. Ignoramos las maquinaciones del enemigo, nos subestimamos el poder del enemigo pensando que, bueno, como la victoria es del Señor, tenemos la victoria en Cristo y somos más que vencedores, no necesitamos una guerra espiritual, que ya Jesús ganó la batalla. Por mucho tiempo yo desconocí estos conceptos, por mucho tiempo yo tuve una actitud fatalista, pensando que todo era la voluntad de Dios. Y eso, lamento decirme, hoy me causa gracia. Toda vez que surgía un conflicto, un problema difícil, un gran desafío, me paraba frente a una montaña de problemas, pensaba que, bueno, tal vez Dios no quería que yo hiciera tal cosa. Y por mucho tiempo actué así, pensando que todo estaba relacionado con la voluntad de Dios. Bueno, debe ser la voluntad de Dios. Surgió una enfermedad, me ponía mal, debe ser la voluntad de Dios. Cuidado con eso, cuando decimos eso, estamos siendo muchas veces engañados por el enemigo y estamos adoptando una actitud religiosa en nuestra vida. Puedo hablarte de eso en otras lecciones, pero aquí el punto de lo que te quiero decir. Cuando nosotros vamos creciendo nuestra relación con el Señor a través de mi tiempo de intimidad en la presencia de Dios, buscando
oír la voz de Dios, tener tiempo con el Señor. El Señor fue enseñándome principios poderosos. Y uno de ellos, yo empecé a conocer mi verdadera identidad. Aprendí quién era yo en Cristo Jesús. Comencé a conocer quién era mi Padre Celestial. Tuve una revelación de la paternidad espiritual como algo muy poderoso. Dejé de andar comportándome como un mendigo, como un huérfano, como alguien que no tiene, como se dice la palabra, como un bastardo que no tiene padre ni madre. Y comencé a entender que tengo un Padre. Dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre de llamarnos hijos de Dios. En el momento que la revelación de paternidad trajo luz a mi vida, comencé a comprender quién era mi Padre y quién era yo en Cristo Jesús. Hizo toda la diferencia. Es allí cuando me posicioné y pasé de tener una actitud pasiva a una actitud combativa, agresiva contra todas las acechanzas y los ataques del enemigo. Me di cuenta que las armas espirituales realmente funcionan, que las promesas de Dios son poderosas. Y cuando uno anda en esa revelación, cuando uno aprende todos esos conceptos, es ahí que nuestra vida cambia. Yo soy testimonio de ello. Comencé a usar el poder de la oración y estos principios tan poderosos de la guerra espiritual para poder traer unidad a mi familia. Yo tenía a mis hijos muy heridos conmigo. Por mucho tiempo yo fui negligente como padre, no fui un padre responsable con ellos. Estuve muy involucrado con la obra, como le pasa a muchos pastores, a miles de pastores en el mundo entero, que están tan involucrados con la obra que se olvidan la prioridad de la familia, se olvidan de atender a sus hijos, a su cónyuge, y el vínculo familiar comienza a debilitarse. Eso me pasó. Fue ese uno de los graves errores que cometí. Hoy le doy gloria a Dios que cuando yo aprendí todas estas cosas, entendí de que yo debía librar mis batallas en mi cuarto de guerra. Es ahí cuando comencé a ver resultados. Te puedo dar montones de testimonios. Me gusta registrar lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino de las personas que están acompañándonos en esta visión de la oración 24/7, en la que participamos muchos de nuestros intercesores, y que juntos estamos trabajando con el reloj de oración, un mover espiritual que se ha expandido en el mundo entero. Volviendo al principio, volviendo al mensaje que estamos compartiendo aquí, ¿con qué quieres ser guerrero de oración? Quiero hablarte un poco de ello. Mira, muchos de nosotros hemos oído hablar sobre el término guerrero de oración. Y me sorprende, muchas veces me quedo un poco preocupado cuando veo que se usa livianamente, muy a la ligera ese concepto, ser guerrero de oración, sin entender verdaderamente lo que eso significa. Por eso que compartí esta serie. Después de ver cómo es el perfil de un guerrero de oración, después de entender algunos principios importantes sobre guerra espiritual, siento en mi corazón de compartir contigo estas llaves, claves que van a ayudarnos en nuestra relación con el Señor y van a ser fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y para que seamos efectivos en el ministerio de la oración e intercesión. Yo estaba leyendo recientemente un libro de Bill Johnson, Cuando el cielo invade la tierra, un clásico, uno de los libros que más ha vendido Bill Johnson. Este hombre de Dios que es el papá, prácticamente uno de los pioneros del ministerio Betel, del Ministries, este grupo de adoración que está haciendo mucho impacto en el mundo a través del ministerio de la adoración. Bill Johnson dice que la oración es fundamental, pero una cosa que él ha descubierto, que en el cuerpo de Cristo muchos intercesores llevan una vida deprimente, que llevan una vida terrorífica y que contradice a lo que ellos creen o piensan, de lo que ellos sienten. Ellos quieren servir a Dios, pero su vida deja mucho que desear. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo es posible que alguien diga eso? ¿No? Y cuando uno conoce la vida de algunos intercesores, cuando uno se relaciona, ve que realmente es algo, es verdad.
No está equivocado. Muchas personas llevan una vida muy desordenada. Y muchas personas que están en el ministerio de la oración no están por un motivo equivocado, muchas veces por temor, por miedo. Viven con muchos temores, necesitan de sanidad interior, necesitan una verdadera transformación y renovación de su entendimiento. Estoy compartiendo algo y poniéndome a mí como ejemplo. Yo no soy mejor que nadie, y te digo de verdad, yo he vivido todas estas cosas. Y estoy en ese proceso de cambio. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos ser guerreros de oración, algo va a cambiar en nuestra vida. Nuestra vida va a cambiar. Entonces, mira, ¿con qué quieres ser un guerrero? ¿Con qué quieres ser un guerrero? El concepto principal de esto que te quiero decir es lo siguiente. Tú necesitas entender para qué estás aquí. ¿Cuál es el concepto de la guerra? ¿Quieres ser un guerrero pero tienes miedo de ir a luchar? ¿Cómo es la cosa? ¿Quieres ser un guerrero pero estás seguro que tú quieres involucrarte en una guerra? Si tú quieres involucrarte en una guerra, vas a tener que pagar el precio de lo que exige una guerra. Por eso necesitamos tener una idea, por lo menos una pequeña conocimiento de lo que es una guerra espiritual. ¿Quieres ser un guerrero de oración, pero conoce las armas espirituales para usarlas? Mira, el cuerpo de Cristo tiene un arsenal a su disposición, pero no sabe cómo usar una ametralladora, un arma, un revólver, una pistola de alto calibre. No sabe usar las armas que el Señor nos ha legado. No sabemos usarlas. Y eso es algo trágico. Si nosotros queremos ser guerreros, pero no estamos dispuestos a ser enseñados, a aprender lo que eso significa, vamos a tener problemas. Apenas salimos a la línea de frente, en el primer paso que damos vamos a ser eliminados y vamos a caer en el campo de combate. ¿Quieres ser un guerrero de oración, pero sabes por qué luchamos al menos? ¿Cuál es la causa, el propósito? Un soldado que sale sin conocer su causa es muy probable que pierda, que caiga en el campo de batalla. Pero cuando tú sabes por qué luchas, cuando tú sabes cuál es la causa, por qué estamos luchando, para quién estamos luchando, contra qué luchamos, entonces vas a tener una razón de peso para salir al campo de batalla y no vas a querer perder, porque sabes que si pierdes, toda tu familia va a haber como una consecuencia. Es muy probable que tú pierdas todos los beneficios. No podemos perder en el campo de batalla. Entonces por eso necesitamos conocer cuál es el propósito para que estamos entrando en el campo de guerra. Quieres ser guerrero de oración, pero no quieres vivir una vida de disciplina. Eres inconstante, eres impuntual. Un día oras, otro día no. Hermano querido, si quieres ser guerrero, pregúntale a un soldado que está haciendo el servicio militar si el día dice, no, hoy no voy a salir a hacer entrenamiento, hoy me quedo en la cama. Pregúntale qué le va a pasar. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser puntuales, así como un deportista tiene que entrenar todos los días para una competición olímpica. De la misma forma, un soldado tiene que prepararse, tiene que llevar una disciplina. No me digas que eres soldado del Señor, un guerrero del Señor y no tienes una disciplina. De la misma forma, quieres ser un guerrero de oración, pero no estás dispuesto a obedecer órdenes del comandante en jefe. Y el comandante en jefe, la estrategia de él es poner sus líderes para que tú aprendas a la obediencia, a la sumisión, a la autoridad. Mira, es muy interesante, no existe ningún ejército donde solamente el soldado no obedece a nadie, hay un rango de autoridad, hay rangos de autoridad. Entonces, cada uno de los soldados sabe lo que eso significa. Entonces, tú quieres ser un guerrero de oración, pero eres una persona independiente, rebelde, insumisa, que no se somete a nadie, que critica a todos sus pastores, sus líderes. En vez de apoyarlos en oración, termina criticando, hablando mal a sus espaldas. Cualquier persona que toma una iniciativa para hacer algo ya comienza a hablar mal, o criticarla, juzgarla. Es difícil así, mi hermano. No te llames de guerrero de oración si tú tienes ese problema con
o no obedecer. Dice, los pastores, someted a vuestros pastores. Porque ellos son las personas que van a velar por nuestras almas. Amén. Es muy importante este principio de la sumisión a la autoridad. Tú quieres ser guerrero de oración, pero no estás dispuesto a trabajar en unidad con el cuerpo de Cristo. Yo te animo, hermano. No existen ejércitos victoriosos si no aprenden a estar juntos y a elaborar las estrategias de guerra y trabajar juntos por esa causa en unidad. No se puede, nosotros como cristianos no podemos dar el lujo de andar en desunión. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Amén, mi querido. Entonces vamos a aprender en esta serie lo que significa ser un verdadero guerrero de oración. Vamos a aprender conceptos básicos, son cosas elementales, son principios fundamentales, pero esos se van a establecer, esos principios, como un cimiento fuerte, como una roca poderosa, que nada te va a hacer caer. Nunca más te vas a caer en el campo de batalla. Vayas al campo de batalla, vas a ver que tu Dios estará contigo. El Señor de los ejércitos te va a ungir con su presencia, con el poder del Espíritu Santo y con todos los dones que Él ha prometido en su palabra. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Quiero terminar este concepto. Tengo tanto para decirle, pero tengo poco tiempo también. No quería que se hiciera muy largo. Mira, lo más importante que quiero compartirte de todas estas enseñanzas es que ha llegado un tiempo en nuestra vida en que tenemos que tomar una decisión. La decisión de dejar de ser niños. Porque la Biblia dice que antes yo pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, entonces dejé las cosas que era de niño. Tienes que tomar la decisión de dejar de ser un niño espiritual, un bebé espiritual, y tornarte en una persona madura, en un hombre de Dios, en una persona que se le puede confiar responsabilidad. Tienes que transformarte de niño a un guerrero, a un caballero del Señor, a un conquistador del Señor, a un gladiador del Señor. El Señor necesita de guerreros. Este es un tiempo donde estamos viendo una gran necesidad. Yo entiendo una cosa que yo hasta puedo imaginarme lo que tú piensas. ¿Cómo puedo someterme a personas que han abusado de su autoridad conmigo? Y uno de los motivos por el cual muchos cristianos no tienen cobertura espiritual o andan solos, están aislados, es porque ha habido mucha manipulación en el liderazgo, ha habido mucha falta de preparación, falta de conocimiento. Los líderes que han cometido errores garrafales que han hecho tropezar a muchas ovejas. Y hoy en día nos pasa eso. Entonces hay muchos cristianos con tremendos dones, con tremendo potencial, que andan solos y que tienen miedo de trabajar en equipo con otras personas. Pero afortunadamente, gracias al Señor, que Dios está levantando una generación de nuevos líderes obreros que se están poniendo en su lugar en la brecha, están saliendo de su escondite, están saliendo de andar ocultos, guardados, encerrados en un cuarto, están asumiendo su llamado para ir a enfrentar y confrontar las potestades del enemigo que están haciendo de las suyas y que están oprimiendo al pueblo de Dios. Yo quiero invitarte ahora a que reflexiones en esto. Basta ya de comportarnos como niños inmaduros. Este es un tiempo de que tomemos la decisión de tornarnos en personas de confianza, que Dios pueda usarnos como instrumentos en sus manos. Yo no sé qué te pasó, yo no sé qué experiencia tuviste en el pasado, pero quiero decirte que Dios quiere confiarte mucha responsabilidad. Mis amados, ningún ejército sale a la guerra si no está preparado. Ningún ejército gana ninguna batalla si no tiene adiestrados a sus soldados. No existe un ejército vencedor si no conoce las estrategias de guerra, si no conoce su enemigo. Una de las mejores formas que nosotros podamos ser vencedores es nunca subestimar el poder del enemigo. Satanás es un ser real,
Así como Dios Padre es un ser real, es alguien, es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Jesucristo es una persona. Tenemos que entender también que el diablo es una persona. Y Satanás tiene su ejército, un ejército organizado. No quiero ponerme a hablar de todo esto ahora, pero yo te quiero decir apenas, mi hermano amado, que el ser un guerrero de oración es un llamado noble, digno y de grande estima. Eso es algo que nosotros tenemos que entender de qué se trata, conocer el propósito, conocer para qué estamos en la guerra, cuáles son las causas de la guerra y cómo entrar al campo de batalla sin que nos vaya mal, sin que caigamos en el campo de guerra. Por eso hoy te animo a conocer. A través de estas enseñanzas vamos a descubrir conceptos poderosos que van a bendecir nuestra vida. Yo te estaba diciendo sobre mi experiencia personal y con esto quiero terminar. Quiero terminar diciéndote que un día yo tuve que tomar la decisión. Tuve que tomar la decisión de dejar de ser un niño, dejar de ser un bebé espiritual. De entender que Dios exigía de mí madurez espiritual para mi vida con Él. Tenía que entender que era un momento de crecer, dejar de ser un niño de Dios y tornarme en un hombre adulto, en un guerrero, en un verdadero guerrero del reino de Dios. Y eso no fue una decisión fácil, porque tuve que dejar de lado y renunciar a mis caprichos, a mis malos hábitos, a mis manías, a las tendencias que tenía, para poder tornarme en una persona responsable, proactiva, una persona agresiva contra los ataques del enemigo, dejar de tener temores. Tenía mucho miedo de estas cosas, tenía miedo me escapaba de estas cosas. Nunca me olvido una vez yo estaba en un viaje misionero y yo no tenía la menor experiencia con liberación. Y yo me identifiqué como un siervo de Dios en el hotel donde estaba siendo hospedado. Recuerdo que como a las 2, 3 de la mañana viene el conserje y me llama. Yo estaba durmiendo profundamente, cansado ya por un día agotador. Y en ese momento yo era muy maduro, muy joven en el Señor y no sabía nada sobre liberación, sobre guerra espiritual, no sabía sobre mi autoridad en el Señor, sobre la autoridad impartida, delegada por Jesucristo a los discípulos en Mateo 10, en Marcos 16. Y recuerdo que me llaman a las 2, 3 de la mañana y el conserje viene y me dice, mire, tenemos un caso aquí, usted dijo que es un misionero, ¿podría por favor acompañarnos y ayudarnos? Necesitamos orar por una chica por una joven que está poseída por el diablo. Yo recuerdo que me quedé así, ya la llamada del conserje me dio tanto miedo, porque me desperté sobresaltado. Imagínense hacer una liberación. Mi compañero de equipo se armó de valor, también era una persona inexperta, y bueno, me dijo, bueno, vamos a orar, y nos fuimos a orar. Lo poco que sabía del Señor, miren, yo no sabía nada de las cosas que hoy aprendí, pero el Señor me dio la gracia, oré con fe y la joven fue liberada. Ya habían ido pastores, habían ido montones de personas para orar por ella, pero nada. Pero aquella vez Dios me dio el ungimiento con toda mi incapacidad, mi falta de preparación de aquella época. El Señor me dio la gracia para poder ayudar a esta joven. Y la joven fue liberada. Fue mi primera experiencia, pero yo recuerdo que no tenía todo ese conocimiento. Un día, cuando yo vi que el enemigo estaba oprimiendo, continúa oprimiendo en los tiempos del fin que vivimos, una gran oscuridad barriendo toda la humanidad. Las fuerzas del mal saben que le queda poco tiempo y vemos muchas situaciones de opresión, de injusticia, de maldad, de cautiverio del pueblo de Dios. Entonces, un día tomé la decisión, dije, no, quiero ser un instrumento útil para el Señor. Y para poder ser un instrumento útil del Señor, para convertirse en un guerrero, hay algo que hay que renunciar y dejar de lado. Y eso fue lo que tuve que tomar la decisión. Un día dije, basta, se acabó. Voy a dejar de ser oprimido por el diablo y voy a prepararme para poder comenzar a guerrear las batallas del Señor, porque el Señor necesita.
Se necesita de soldados, necesita de guerreros. Hay una gran demanda. Voy a usar las palabras del Señor en el llamado a la gran comisión. Respondiendo Jesús le dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Este es un tiempo donde no solamente Él necesita de obreros, necesita de soldados, de guerreros del reino, para que podamos juntos pelear sus batallas, para que podamos establecer el reino de Dios de la tierra, para poder preparar su venida, preparar a la novia para el encuentro con el novio, el Cordero de Dios que viene a buscar a su novia, la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús vengo a decirte hoy que hagas lo mismo, que no tengas miedo de tomar esa decisión, que hagas un compromiso con Dios, que le digas al Señor: sí, Señor, heme aquí. Yo sé que hay una gran necesidad. Es tiempo de salir de la zona de confort, de la zona de comodidad de tu cuarto cómodo de guerra y salir al campo de batalla. El campo de batalla donde las cosas están sucediendo. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado desprovistos. Tenemos un arsenal a nuestra disposición, armas espirituales poderosas. Yo quiero terminar esta enseñanza con un video que te voy a dejar, un clip de la película El Reino de los Cielos, tal vez te hayas visto, que habla sobre las cruzadas. Había una gran necesidad de caballeros y de soldados y guerreros. No había personas preparadas. Pero este joven, que es uno de los protagonistas principales de esta película, él nombra caballeros con una forma osada, muy atrevida, muy lleno de valor, muy valeroso. Este joven va y comienza a nombrar caballeros, personas jóvenes, habían sido siervos, pero de repente, ante una gran necesidad, él comienza a levantar caballeros de guerra. Tú tal vez digas: yo no estoy preparado, no me siento capaz para ello. Mira, estamos delante de una gran necesidad. Hay un gran desafío, millones de almas perdidas, millones de personas necesitando conocer del Señor, muchos hogares destruidos, muchos jóvenes que cayeron bajo la opresión de la droga. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mi hermano amado, tal vez tú te sientas incapaz de poder asumir y aceptar la voz de su llamado para este gran desafío. Tal vez tú digas: no, yo no soy esa persona, no tengo condiciones, no me siento calificado para tan grande necesidad. Yo te invito a ver este video, quiero que lo veas. Es un clip cortito de la película El Reino de los Cielos, una tremenda revelación. Dios está llamando a todos nosotros a asumir nuestro lugar. Tal vez tú no seas llamado para la guerra, pero puedes ser alguien estratégico dentro del reino de Dios. Dios es sabio, creativo, Él es omnisciente y todopoderoso, y seguramente tú tienes un lugar asignado dentro del reino de Dios. Solo te pido para que tú escuches la voz de Dios y no digas: no puedo, no digas que no eres capaz, porque Dios tiene planes maravillosos con tu vida. Dios tiene un propósito y te quiere usar en este tiempo. Amén, mi hermano querido. Me despido con este video y al final vamos a hacer una oración juntos y vamos a clamar para que Dios nos llene de su unción, de su poder, de su Espíritu Santo, para que podamos hacer la obra para su reino, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, gracias por haber venido, te espero en el próximo video. ¿Qué es más sagrado? ¿El muro? ¿La mezquita? ¿El sepulcro? ¿Quién tiene más derecho? Nadie tiene más derecho. ¡Todos lo tenemos! Eso es una blasfemia. Callaos. Defendemos esta ciudad, no para proteger estas piedras, sino a quienes habitan entre estas murallas. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¿Cómo
¿Vais a defender Jerusalén sin caballeros? No tenemos ninguno. ¿De veras? ¿Cuál es tu condición? Soy sirviente del patriarca. Es uno de mis criados. ¿Es así? ¿Naciste sirviente? De rodillas. Todos los hombres de armas, o los que sean capaces de blandirlas, ¡arrodillaos! ¡Arrodillaos! No mostréis temor al enfrentaros al enemigo. Sed valientes y rectos para que Dios os ame. Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte. Proteged a los indefensos. Este es vuestro juramento. Y esto es para que lo recordéis. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Quién creéis que sois? ¿Vais a cambiar el mundo? ¿Acaso armarles caballeros les hará luchar mejor? Sí. Te damos gracias, Señor, por este llamado, por llamarme a mí cuando yo me considero nadie. Tu palabra dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil fuerte soy, diga al débil fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, haz venir a los fuertes, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. No digas que no puedes, no digas que no eres calificado, no digas que no eres apto. Di más bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me está llamando y yo te digo, mi Señor, heme aquí, puedes usarme a mí, porque si los más fuertes, aquellos que son capacitados, aquellos que son dotados y talentosos para la guerra, aquellos que han sido entrenados y equipados no van, Señor, tú puedes contar conmigo, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé que si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dice tu palabra, ningún arma forjada contra mí prosperará, porque tú eres nuestro Dios y dijiste que nunca nos desampararás y que nunca nos abandonarás. Padre querido, yo me vuelvo a ti en este momento. Me doblego ante tu majestad, ante tu soberanía, ante tu reinado. Tú eres el Todopoderoso, tú eres llamado de varón de guerra, tú eres llamado del Señor de los ejércitos, tú eres llamado de vencedor. Dios, nuestra bandera, nuestro estandarte, por ti peleamos, Señor. Convócame a mí, Señor, llámame a mí, porque dice tu palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Te damos gracias, mi Señor. Ayúdame, Señor, a creer. Ayúdame, Señor, a obedecerte. Ayúdame a estar dispuesto a tu llamado. Yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias por este desafío. En el nombre de Jesús, hazlo en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.